Y yo de verdad que estoy muy contenta de debatir este tema con personas que desde sus diferentes perspectivas entienden cuál es la problemática. Y me refiero a Sergia Galván, quien está directora ejecutiva de la colectiva Mujer y Salud, Rosana Reyes, Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, Desiree del Rosario Sosa, coordinadora académica del Centro de Estudios de Género de INTEC, y nos acompaña desde nuestros estudios en Santiago, doña Susi Pola, abogada feminista especialista en género y desarrollo. Gracias a todas por estar aquí. Definitivamente yo creo que este es un panel desde el cual podemos abordar desde las diferentes perspectivas cuál es la realidad dominicana en cuestión de violencia de género y violencia doméstica. Gracias de veras por estar aquí. Tal como dice Elise, estamos contentos con la calidad de los panelistas y los temas que vamos a abordar. Contentos por tenerlas, pero un tema muy triste y muy lamentable. El registro y el subregistro de las estadísticas nos demuestra si avanzamos, si no avanzamos, si la política del Estado es correcta, si la sociedad va entendiendo qué es lo que está pasando y las alternativas para comenzar a resolver a futuro el caso que tenemos. Doctora Rosana Reyes, Procuradora General Adjunta del tema de la mujer, con la evaluación, iniciando la conversación, ¿hemos comenzado a salir del problema? ¿Hay algún indicio de que en verdad la población va tomando conciencia? ¿O el problema multifactorial, por dónde debemos comenzar a abordarlo? Mira, muchas gracias por la invitación. Lo primero es que la gente quiere respuestas fáciles para un problema muy complicado, como el de la violencia doméstica. Y usualmente quiere la solución de este problema desde el sistema de justicia penal, donde está el Ministerio Público, el Poder Judicial, la parte reactiva. Cuando nosotros intervenimos porque el problema ha pasado o puede pasar. Sin embargo, tenemos que preguntarnos cómo los hombres y las mujeres llegan a convertirse en víctimas o agresores en esta sociedad. Uno de los grandes desafíos que tiene el Estado Dominicano es cambiar esta cultura patriarcal, machista, androcéntrica, donde los hombres ven a las mujeres como objeto de su propiedad, a través de la educación inicial básica. Por ahí tenemos que comenzar. Tenemos un alto porcentaje de violencia invisibilizada en el noviazgo que tiene que trabajarse en las escuelas, no solamente con los estudiantes, sino con los orientadores, con los maestros, con los padres. Porque luego, si esto no se trabaja y los jóvenes, hembras y varones, no identifican las señales de maltrato, luego viene el problema de la violencia más agravada que vemos en nuestras fiscalías. Entonces yo creo que uno también de los grandes retos que el Estado tiene es el fortalecimiento de la prevención en la parte de salud, educación, cultura, y de igual modo de la actuación coordinada para mejorar la calidad de la respuesta ante el delito. Hemos avanzado. 20 años atrás apenas se hablaba de esto. Era un tema de aposento, ¿no? De un asunto privado. Sin embargo, la promulgación de la ley 24 en el año 97 comenzó a visibilizar este problema y se comenzó a ver la respuesta desde el sistema de justicia penal. Y esto es un problema integral, multifactorial, multisectorial, que demanda de la intervención y respuesta de diferentes actores. Definitivamente desde la academia y desde la sociedad se tiene que hacer algo. Sergia, voy a comenzar contigo. ¿Cuáles son esos factores que hacen que la mujer no entienda el tema de la violencia como violencia per se? Yo te decía fuera de cámara que me daba mucha pena cuando abordaba a alguna persona que está en medio de una situación de violencia, que no identificaba la violencia si no era física, más cuando era algo psicológico no lo veía como tal. ¿Qué te encuentras desde Colectiva Mujer y Salud? Sí, bueno, primero, gracias por invitarme. Al igual que Rosana, efectivamente yo pienso que el problema de la violencia es un problema estructural, es un problema cultural y que amerita una respuesta también integral. Regularmente la violencia, nosotros nos enfocamos o en violencia intrafamiliar o en feminicidios y dejamos de lado todas esas otras manifestaciones de la violencia, como el acoso sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial,
el matrimonio forzado. Por ejemplo, aquí, República Dominicana, el 12% de nuestras adolescentes son víctimas de matrimonio forzado, y más sin embargo esto no se habla. Entonces yo creo que se requiere una respuesta donde intervengan todos los actores del Estado, mejorar la inversión pública. Aquí no hay una inversión pública adecuada para la violencia, no hay una partida de presupuesto etiquetada para atender la violencia, dependemos de la cooperación internacional. Se requiere un involucramiento activo del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, y fortalecer también los servicios. Hay mucha precariedad en los servicios, lo que hace que muchas veces las mujeres se vean, o las víctimas de violencia abandonen en el proceso. Santiago, que es la segunda ciudad en orden geográfico y demográfico en la República Dominicana. Ya tenemos el enlace con la señora Susy Pola, que es abogado, es feminista y también especialista manejando el tema de género. Vamos a preguntarle a la señora Pola, ¿existe alguna diferenciación entre la idiosincrasia del Cibao con la magnitud de cuando vemos que hacemos enlace por la mañana con Eliana Rosario, con las noticias del Cibao? Vemos que casi siempre son tragedias que se inician los lunes durante los días de semana. ¿Es la misma cosa en Santiago que en la capital? ¿Qué se ha hecho distinto en Santiago que en la capital o que el resto del país para el feminicidio? Adelante, doña Susy. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos a participar con ustedes y con las compañeras Sergia Galván, Desiree y también con Rosana, con las que siempre intercambiamos. Santiago no es diferente a ninguna otra localidad. Yo sé que el mismo pueblo de Santiago estamos sorprendidos y sorprendidas del avance que ha tenido la criminalidad, la delincuencia. Pero en el caso de la violencia contra la mujer, decirles que hasta el día de hoy, hasta este mes en Santiago, han habido 9.034 denuncias de violencia con un procesamiento jurídico legal de un 5%. Tengo que decir que esto es muy, muy poquito, pero que nos demuestra que la justicia está trabajando porque teníamos mucho menos. El problema básico en Santiago y en todo el país, que ahorita Sergia decía, es que lo que hemos avanzado, lo hemos avanzado solas y lo hemos avanzado por acciones de personas que hay en el Estado que se han sensibilizado, o por el caso de la justicia, que ha estado obligada de intervenir por la ley que así se lo indica. Sin embargo, ningún gobierno en la República Dominicana ha presupuestado el costo alto que tiene la violencia contra la mujer, que no es solamente el feminicidio, como dicen, es todo ese proceso sociocultural, que es un problema de desmonte que tenemos que hacer y que cuesta dinero. Sin embargo, el Estado dominicano, administrado por quien sea hasta el día de hoy, no ha sido sensible, no se ha conmovido, y no figuramos en el presupuesto en un tema que hay que invertir porque está matando. Bueno, hasta el mes de septiembre, este año dice la Procuraduría que tenemos 122 feminicidios, 91 íntimos y 91 no íntimos, y que tenemos una diferencia que favorece con el año pasado, que en el mismo periodo eran 188, pero todavía no es cuestión de contar cuántas mujeres mueren, es cuestión de que no tenemos que morir las mujeres por este concepto, y el Estado tiene que tomarlo como un tema prioritario. Aquí el presupuesto no rinde porque los políticos y la politiquería es la que se lleva los grandes recursos del país. Aquí hay una inequidad terrible en los temas del presupuesto. Desde la academia, Desiree, ¿cómo se maneja este tema? Ya decía Rosana que esto debemos abordarlo incluso desde que los niños entran al sistema educativo, desde antes, yo diría, desde esos primeros años
que en la casa la mamá está con él y trata, o con el niño o con la niña, y debe tratar de que vaya creando conciencia de que el respeto es lo que debe primar en el hogar. ¿Cómo se maneja el tema desde las academias? Buenos días, muchas gracias. En efecto, a mí me gustaría retomar donde Susi dejó. El hecho es de que estamos hablando de una forma de discriminación. Y si no vamos a cuáles son las raíces que generan la violencia, que desencadenan todo lo que implica, no solo el feminicidio, porque cuando decimos estamos avanzando y tenemos 122 mujeres reportadas, porque efectivamente cuando estamos hablando de las mujeres que ya fallecieron, que ya fueron asesinadas y que ya hay elementos y que están en la prensa y que han sido evidenciados a la sociedad, estamos hablando de un número que podríamos decir conservador, porque no sabemos todas las otras mujeres que mueren como consecuencia o que no denuncian. Pero también cuando tú dices que a este momento la propia Procuraduría General de la República, que es quien está recolectando información con fuentes de la policía y de las distintas instancias que tienen, que además son insuficientes, porque estamos hablando de que el país tiene 32 provincias y que tenemos 18 unidades. En los otros lugares no hay violencia, no hay formas. Entonces, no se resuelve el problema con retórica, se resuelve con inversión, se resuelve trabajando en lo que son las causas que generan la violencia, y ahí estamos todavía tenemos insuficientes recursos educativos, tenemos suficientes recursos de prevención, que es como se trabaja el problema de la violencia, porque después que llegó a la justicia ya hay un hecho, o sea que usted no lo puede eliminar, que no lo puede suprimir, que podría resarcir, pero que tampoco, por el número de judicializaciones que tenemos, por el número de sentencias que siempre se ha estado dando una alerta en la comunidad nacional, el de tú tienes muy pocas sanciones, hay un patrón de impunidad, ya lo ha dicho la OEA, en República Dominicana, en muchos países de América hay un patrón de impunidad, pero también hay poca inversión en educación, en prevención, en eliminar la discriminación contra las mujeres, que es la base, o sea, el machismo, es la forma en la que son educados y educadas, socializados los niños y las niñas en la República Dominicana para hablar de nuestro problema. Todavía hablamos de la violencia en noviembre, o sea, la violencia no es un problema de noviembre, pero mucho menos es el número de mujeres asesinadas. Es un conjunto de situaciones que todos los días, el tema de la violencia patrimonial, que en este país parece invisible, es un problema muy fuerte. El de que muchas mujeres están despojadas de sus bienes al interior de la familia, pero también el de las provisiones alimentarias en este país. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a un juzgado en donde se conoce todo el problema de la violencia patrimonial, sí, provisiones alimentarias, o sea, eso está en nuestras caras. No solo los feminicidios, entonces la violencia es mucho más compleja, mucho más integral, y desde las academias el de plantear esas causas, el de plantear, el de debemos abordar la violencia no cuando ya no hay nada que hacer porque la mujer ya está asesinada, sino antes. Hay que trabajar con toda la estructura del sistema de salud, hay que trabajar con el sistema de protección de niños, niñas, hay que trabajar con el sistema educativo, y ahí tenemos muchos rezagos. Señora Galván, ¿de qué material tiene que estar fabricada una mujer para resistir la violencia económica con los altos precios de los alimentos? Administrar una casa como madre soltera con 3 muchachos que el país anda dando bandazos y embarazando más vientres por ahí. Y muchas veces observamos cómo en ese submundo barrial las damas tienen que salir a trabajar o a comprar algo en el colmado, dejan los niños trancados y una vela se los quema. ¿Cómo se resiste en una sociedad que tiene ese nivel de violencia por todas partes? Sí, bueno, evidentemente la violencia contra las mujeres está muy asociada a la situación económica. La pobreza es un factor importante en generar este tipo de violencia. No es el único, pero es un factor que juega un papel importante. Muchas mujeres, por la dependencia económica de su pareja, de su marido, aguantan años de violencia, años. Está el abandono de familia. En la ley 2497 está tipificado el abandono de familia como una manera de la violencia, y nosotros vemos cómo muchas veces en nuestros hogares los hombres se divorcian de las mujeres
y se divorcian también de los hijos y las hijas y las abandonan. Entonces yo creo que esto es un problema también muy asociado a los niveles de pobreza. Ese niveles de pobreza muchas veces hace que muchas mujeres, por ejemplo, tengan que ser sometidas a múltiples abusos sexuales para garantizar el sustento de sus hijos. Esto está unido a la trata y tráfico de mujeres, que también es una forma de violencia y que se vincula efectivamente con los niveles de pobreza. Estamos viendo que los hogares encabezados por mujeres son los hogares más pobres. El 28% de los hogares encabezados por mujeres están en situación de indigencia. A mí hay algo que me preocupa un poco y el tema de la educación creo que es vital aquí. En una conversación con mi hijo que tiene 7 años, él me decía que en una conversación en el colegio, el tema era este, y yo lo anoté para que no se me puede pasar. El hombre es la cabeza de la mujer. Esa era la conversación en el colegio con sus pares de 7 y 6 años. El hombre es la cabeza de la mujer y la mujer tiene que hacer lo que el hombre le diga. Me tuve alrededor de 2 horas tratando de explicarle por qué el hombre no era la cabeza de la mujer. Llegamos a cierto acuerdo. En sus 7 años, para él es un poco complicado, de una idea simple como la que se debatía entre ellos, a algo un poco más profundo como el tema de violencia de género. Pero logré ir adecuándolo. ¿Cómo se puede trabajar el tema de la violencia de género desde la escuela? Y estoy hablando de 7 años. O sea, a mí realmente me preocupó. Yo que no sabía ni cómo abordar el tema con él. ¿Cómo se aborda eso? Bueno, si yo te pongo un ejemplo de cómo en este momento el Centro de Estudio de Género lo está trabajando en la escuela que está al lado de INTEC, que es la escuela Fray Ramón Pané. Nosotros estamos trabajando conjunto con profesores y profesoras a través de teatro, para que los niños y las niñas saquen elementos que les generan preocupación, que ellos sienten que los violentan, que los molestan, que se sienten incómodos con esto, y a través de eso ellos están presentando a sus maestros y maestras sacar como un programa de cómo trabajar en 5º grado de primaria, que es como la posibilidad en este momento. Pero trabajar eso, tú aludiste a un tema que tiene que ver con la forma en la que las religiones transmiten el hecho de que las mujeres están subordinadas a las costillas y muchos elementos de eso, y que quedan ahí en la escuela. Y todo el tema de toda la religiosidad que hay ahora en la escuela es como para obnubilar a las personas y plantearle el de eso es una voluntad divina, y no es así. Entonces las iglesias también tienen que cambiar la manera de qué implica la liberación al interior de las iglesias, qué significa realmente el de que los seres humanos se desaten de la cadena, el de que sean libres. Entonces estamos abordando de manera errónea el tema de qué son los hombres y las mujeres en la sociedad. Entonces nosotros planteamos el de que toda la transformación curricular que se plantea en este momento en República Dominicana tiene que incluir las formas de ser hombre, de ser mujeres en la sociedad, y eso también es un esfuerzo de capacitación que se está haciendo con maestros y maestras. O sea, la violencia no es un problema de un día, hay que trabajarlo cada vez que hay un evento, hay que trabajar el de cómo los niños y las niñas sienten en sus familias, porque esa es la primera cadena a partir de la cual hay que empezar a desmontar el de que papá puede pegar a los hijos y a las hijas. Nosotros estamos viendo que en República Dominicana también hay un patrón disque de corrección y de disciplina que está centrado en la violencia. Todos los problemas los resolvemos gritándole a los hijos o a las hijas, pero también el de diciendo, no, las niñas son más tranquilas, más sensibles, más tal. Sin embargo, pueden soportar formas de violencia, formas de sometimiento. Entonces hay una incoherencia en la forma en la que la educación está transmitiendo el desmontar la discriminación. Entonces nosotros estamos haciendo esfuerzos, y justamente cuando Sergia y Rosana decían el de se hacen esfuerzos, los esfuerzos no pueden ser de una persona que esté sensibilizada, tiene que ser de todo un sistema, y eso implica muchísimos estudios, primero porque la propia etiología de la violencia, tú no puedes decir, bueno, en esta escuela hay un grupo, como dicen, de niños infractores o de niños que vienen con armas a la escuela. O sea, hay una violencia que cuando ya se ha manifestado, cuando ya está en nuestro rostro, cuando hay otro compañero agredido, otra niña golpeada, es que nosotros empezamos a tomar
medidas. Entonces, no, hay que trabajar en la transformación curricular, y es una pena el de que todo el tema de trabajo de lo que son los ejes transversales se ven como invisibles y no como fundamentales para transformar la educación realmente en un ente habilitador. Doctora Reyes, usted como Procuradora General Adjunta en el tema de la mujer, las herramientas que dispone el Estado, la sociedad, para tratar de controlar lo inmediato, la violencia nocturna, lo que le agobia, un trabajo que en verdad la enfrenta con cosas tan distintas y tan inconcebibles como entender el por qué se actúa de esa manera. ¿Son suficientes las leyes? ¿Es suficiente el código? ¿O qué hay que modificar en lo inmediato para dar un salto cuantitativo en la represión de ese tipo de situación? Lo primero es, como han dicho Sergio, y decir, entender que esto es sistémico, estructural. No se puede ver como un hecho aislado. La violencia es multicausal y la respuesta tiene que ser multisectorial. Entonces, el Estado tiene grandes desafíos. Por ejemplo, el Ministerio Público es la parte reactiva, como he dicho antes. Y esto supone dos situaciones. Primero, hay cuestiones inherentes a la víctima que nosotros no podemos controlar. El 80% de las mujeres que han muerto en los últimos años nunca denunciaron. Y no denunciaron porque minimizan que el agresor las puede matar, lo descalifican, no se reconocen como víctimas, no buscan ayuda, no tienen una red de apoyo fuerte en su familia para salirse del problema. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que empoderarla a través de campañas masivas de información que les permitan identificar las señales de maltrato y denunciar. En la parte del sistema de justicia penal, mejorar la calidad de respuesta del delito, y eso supone inversión, el aumento de la inversión pública para ampliar la cobertura de los servicios, tener más unidades de atención integral en todo el territorio, más personal, salarios competitivos, planes de formación multinivel que le permitan al que da la respuesta actualizarse en el entrenamiento y el conocimiento para no victimizar en la respuesta. No solamente un tema de infraestructura, de planta física, sino de gestión, la mejora de la gestión. En eso nosotros estamos trabajando, no con la rapidez debida, porque como ya han señalado, los recursos no fluyen con la gradualidad. No es un secreto para nadie que el presupuesto del Ministerio Público básicamente se va en salarios y en el sistema penitenciario. Entonces, yo creo que sin duda hay que buscar un presupuesto con perspectiva de género y aumentar la inversión pública para mejorar la calidad de la respuesta. Antes de pasar a Santiago, el sistema 911, ¿cómo ha venido a formar parte de este nivel de, no de prevención, pero sí de acción rápida? Bueno, dentro de la parrilla de infracciones o emergencias que son atendidas por el sistema 911 está la violencia doméstica, violencia sexual, como de las más importantes. En el primer año de operación, el año pasado, en el Gran Santo Domingo fueron atendidas más de 20.000 emergencias, solo en el Gran Santo Domingo, reportadas, y fueron puestas a salvo estas mujeres con sus dependientes. Ya la gente gradualmente se va enterando del sistema, lo usa porque no tiene que comprometer su identidad, y definitivamente que cuando logre extenderse a todo el territorio, pues será todavía una herramienta de mucho mayor ayuda. Vamos a pasar a Santiago con la señora Susi Pola, que no nos hemos olvidado de usted. En Santiago, ¿qué mecanismo de protección dispone el Ministerio Público y el Estado para proteger a la mujer que se ve amenazada por su pareja, por su amante, por su novio, por algún familiar? ¿Se ha invertido lo suficiente en Santiago para brindarle un refugio? Bueno, el país entero tiene hasta el momento 3 casas de acogida, cuya procedimiento para entrar en las casas de acogida es a través del Ministerio Público, por cierto, y por supuesto del Ministerio de la Mujer, que es la que preside, digamos así, estas comisiones de casas de acogida. No es suficiente, claro que no. Ahora estaban hablando de las 18 unidades que tenemos solo en el país, es decir, el resto del país no tiene atención. Faltan recursos, es el tema, siempre vamos a caer en lo mismo. No tenemos tampoco un sistema de registro confiable con indicadores de violencia que hagan ese sistema único o al menos unificado. No tenemos inversión desde el Estado, como lo dije y lo repito, ningún gobierno ha invertido significativamente para prevenir. Tenemos la respuesta reactiva,
como decía la magistrada, y es cuánto. El sistema educativo está intervenido por la Iglesia. Nosotros tenemos el concordato que nos amarra y que no nos permite avanzar. Es un sistema educativo que, aprovechando el famoso 4% que ya estamos viendo cómo ha sido depredado ese 4%, ni siquiera, y me atrevo a decirlo porque he visto los borradores de la nueva currícula, ni siquiera se ha tomado en cuenta, no se ha transversalizado al género. Nosotros necesitamos que el país cambie, que esto que la educación que tenemos, que básicamente está en manos de esas iglesias que dicen lo que ahora expresaba Elisa, que su niño dijo en la casa. Sí, eso tenemos que desmontarlo. Nosotros tenemos que caminar hacia una mentalidad de respeto, porque, como dijeron las compañeras, somos una sociedad violenta, masculinamente violenta. El problema de la violencia es un problema de los hombres dominicanos, que sufrimos las mujeres dominicanas. Por lo tanto, ese desmonte sociocultural tiene que darse desde todos los sistemas, principalmente educación. Tendría que tener una gran partida para este tema, porque tanto el sistema de educación como de salud pública son detectores de la violencia. Es el lugar donde mejor se puede identificar que hay violencia doméstica, por ejemplo. Por lo tanto, la inversión, siempre vamos a caer en lo mismo. Yo creo que necesitamos un presupuesto transparente, un presupuesto que responda, mínimamente necesario, para que pueda desarrollarse un vínculo entre todas las acciones que se están realizando hasta el momento, muchas veces desconectadas, y sobre todo que haya una unidad dentro de todo el sistema de atención y que tenga bases científicas, que no responda a lo que dicen las iglesias o a lo que a las ideologías, sino que sea un sistema único y que sea bien respaldado económicamente. Eso cuesta mucho, el poder detener la violencia. Estamos hablando de muertes de mujeres que somos la mitad de este país. Eso no ha preocupado, no hay una perspectiva de género en ese enfoque, que lo tenemos que tener. Debemos ir finalizando, pero yo quisiera que le dijéramos a esas personas que nos están viendo, tú que has trabajado con esas mujeres que están en una situación bastante difícil, Sergio, ¿cómo se puede identificar una mujer que está en medio de un círculo de violencia intrafamiliar? Sí, bueno, yo creo que es muy importante hablarle a las mujeres de las señales de riesgo. Y eso yo creo que lo hacemos sobre la base de la educación, sobre la base de la prevención. Una mujer que su pareja le prohíbe visitar su familia. Una mujer que su jefe, para promoverla en el trabajo, le pide tener relaciones con ella. Una mujer donde constantemente su pareja la acusa de fea, de gorda, la maltrata verbalmente, una pareja que llega y siempre estrella todo, rompe todo. O sea, estamos hablando frente a indicadores que te dicen, bueno, aquí es probable que haya violencia. La amenaza permanente, te mato. Ojo, cuando te amenazan tanto, ¿con qué te matan? Te matan. Yo te mato, yo te quito los hijos, yo te quito la casa. Entonces yo creo que todo eso son indicadores, pero yo quiero referirme a un aspecto que me parece muy importante, y es la mejora del marco jurídico. Aquí existe un anteproyecto de ley orgánica integral para la violencia que fue consensuado por el Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, todo el sistema de justicia, sociedad civil. Y ese
proyecto de ley orgánica integral que está elaborado sobre la base de los desafíos, de los fallos que hay en la actual legislación, descansa en el Congreso. Entonces, realmente yo creo que lo mejor que podrían hacer los legisladores y las legisladoras este 25 de noviembre es aprobar de una vez por todas ese proyecto de ley que establece un marco de política para agresores, para las víctimas de la violencia, para las mujeres, establece los mecanismos de coordinación. Bueno, yo creo que con esa petición podemos terminar la entrevista y se pudiera comenzar a hacer algo. Rosana, ¿quieres ya puntualizar algo? Mira, es importante señalar que las mujeres y niñas, las adolescentes tienen grandes sueños, quieren ser artistas, comunicadoras, periodistas, políticas incluso, y la violencia les roba sus sueños. La violencia les roba la vida. Entonces es un gran desafío que el Estado tiene de promover políticas acertadas desde los diferentes escenarios para mejorar la calidad de la respuesta, para lograr la prevención sea fortalecida y la respuesta sea coordinada. Eso mejora la calidad de protección a la vida y a la seguridad de nuestras mujeres, niñas y adolescentes. Y parece que hay un gatillo que dispara esos sentimientos ocultos del hombre, es el crecimiento profesional, el crecimiento económico, la competencia que tiene la mujer. Cuando uno sale a la capital y ve los centros de estudios llenos de mujeres a pie, con un bulto en la mano, con una cartera, que no saben dónde van a comer, pero se están capacitando. Parece que eso no permite competir en igualdad de condiciones con muchos hombres que las ven a ellas como un enemigo dentro de la misma casa. Yo creo que uno de los grandes desafíos también es tomar en cuenta a los hombres para resolver este problema. Claro, los hombres no pueden ser dejados fuera. Por eso es importante lo de las masculinidades positivas o nueva masculinidad. Que los hombres aprendan el entendimiento de esta situación, a manejar la ira, a manejar el control de los impulsos, el desmonte de los micromachismos, para que vean a las mujeres como sujetos de derechos y no como una competencia, objeto de su propiedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. De veras. Muchas gracias. Doña Susi, un fuerte abrazo en un Santiago que no está tan frío como se quisiera. Muchísimas gracias.